Hola queridos amigos y amigas, es un gusto recibirlos una vez más en este espacio que se llama Diálogo entre Mentes Libres. Mi nombre es Marcelo Hernández Méndez y estoy muy contento de que estemos una vez más compartiendo ideas, elementos, temas, personas interesantes, y en esta ocasión me encuentro muy contento de estar acompañado de una mexicana que está destacando brillantemente en su profesión y en su pasión, que eso es muy importante, y en el norte de este bello país de México, pues está teniendo amplia repercusión. Esto está permitiendo también que esté llegando a otros lugares. Y me refiero a Pamela Cuevas. Pame, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Marcelo, ¿qué tal? Bien, bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos, a toda tu audiencia. Y ahora sí que muchísimas gracias por el espacio que nos brindas aquí, que siempre es valioso compartir temas que pueden ser de interés para muchas personas. Exactamente, y el tema que Pame nos va a platicar hoy es un tema que, bueno, al menos aquí en México ella ha estado haciendo su investigación, su reflexión, su análisis, pero es muy aplicable a toda Latinoamérica, a muchas partes de Latinoamérica donde afortunadamente ven este espacio, e inclusive en Europa, donde algunas personas nos hacen favor de vernos también. Es también relevante el punto que va a tocar Pame referido a las mujeres. Y van a ver el cariz que le va a dar, pero antes de que entremos a ese cariz especial que ella va a manejar, quiero que por favor, Pame, nos digas quién eres, de dónde vienes, tu formación, tu experiencia y a qué te dedicas actualmente, pues para que la gente tenga el contexto de quién es Pamela Cueva. Sí, claro que sí, con todo gusto, Marcelo. Muchas gracias. Pues bueno, la historia empieza desde hace aproximadamente 15 años. Yo empecé trabajando en un órgano interno de control de la Comisión Federal de Electricidad, viendo responsabilidad de servidores públicos. Ahí me enamoré de la materia administrativa y ya posteriormente pasé a trabajar al Tribunal Federal en ese entonces, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Eh, ya después de estar auxiliando ahí a un magistrado, entré a trabajar a un despacho de abogados fiscales en la ciudad de Mérida, Yucatán. Yo soy egresada de la Universidad Autónoma de Yucatán, con mucho orgullo soy jaguar. Y, y bueno, de ahí en Mérida inicié mis pininos como abogada litigante en la materia fiscal, administrativa y sobre todo amparo. Ya posteriormente me traslado a la ciudad de Cancún, estuve litigando un tiempo más, pero pues se dio la oportunidad de ser fundadora e iniciar la delegación Quintana Roo de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Entonces fui ahora sí que de los asesores jurídicos fundadores, nos tocaba ver de todo, chile, mole, pozole, veíamos casos del IMSS, del Infonavit, de Conagua, de SAD, desde el Estado, teníamos que trasladarnos porque era una delegación regional y había que ir a Tabasco, Chiapas y todo eso. Y ya estuve 10 años bueno, 9 años en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y fui ascendiendo de rango hasta llegar a ser delegada en Torreón, en Coahuila, y terminé siendo delegada en Aguascalientes. Este, hace un año, poco más de un año, terminé mi encomienda por voluntad propia como delegada de Prodecon y ya me incorporo como tal a mi despacho de fiscalistas. Soy fundadora de un despacho que tiene presencia también en Querétaro, Ciudad de México y Guadalajara. Entonces, actualmente estoy radicando y soy abogada privada, pero también mi pasión es hablar acerca de los impuestos, el género, las mujeres y la violencia económica ejercida por el Estado. Así es, como pueden escuchar, Pame tiene una amplia experiencia en el ámbito fiscal, legal fiscal aquí en México, y eso es muy importante. Ha podido formarse en esa parte y como una mujer de la nueva generación ha sido muy observadora de la parte de que yo creo que en todos lados se presenta desafortunadamente la discriminación, la inequidad y todo esto. Y el motivo de que la contacté es porque me llamó mucho la atención el hecho de que ella ha estado trabajando mucho en el aspecto de la inequidad tributaria hacia la mujer, y eso es un elemento bien interesante, bien trascendente, que no mucha gente lo ha tocado, no mucha gente lo ha manejado. Al menos aquí en México no lo he visto, casi no lo he visto, y por eso me atreví a invitarla a que nos platique de dónde surgió esa inquietud, qué fue encontrando en el camino que la llevó
a hoy ser una persona que tiene una pues amplia experiencia en esta parte y que es una defensora total de la mujer en el aspecto tributario, que es bastante importante. Coméntanos, Pame, cómo fuiste encontrando ese nicho, ese lugar, y cómo se despertó esa inquietud por pelear esto. Sí, claro que sí. De hecho, es muy curioso porque en el tiempo en que estuve en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, en donde inherentemente se te despierta el aspecto íntimamente social relacionado con los impuestos. ¿Por qué? Porque la gente que va a la Procuraduría va porque, bueno, hay mucha gente que sí va con sus abogados o que tiene posibilidad de pagar abogados, pero en un 70% la mayoría que atiende Prodecon o más son personas físicas. Estas personas físicas que no pagan un asesor. Entonces me fui percatando que un gran porcentaje de las mujeres que acudían con problemas a Prodecon para que sean auxiliadas, acudían por cuestiones preventivas. Es decir, la mujer acudía antes de que tuviera el problema, que para la factura, que para la declaración, que para una aclaración, es decir, no tenían el problema en sí. Y otro porcentaje menor acudía por temas correctivos, es decir, cuando ya tenían el problema encima. Lo curioso es que dentro de ese porcentaje de mujeres que acudían por temas correctivos, un porcentaje importante, vamos a pensar en el 45% de las mujeres, el problema no era propiamente de ellas. El problema era porque alguien las había inscrito y había utilizado sus datos su cuestión fiscal para hacer negocio con su nombre, su esposo, su tío, su papá. Entonces, dije, esto es algo muy curioso. Otra cosa interesante es que propiamente pues también las mujeres que acudían a Prodecon pues eran personas físicas pequeñas contribuyentes y habían muy pocas representantes legales de empresas grandes. La mayoría de los representantes legales de empresas grandes son hombres. Entonces dije, esto tiene un factor íntimamente relacionado con el tema del mal manejo y la falta de observación del Estado hacia el tema de los impuestos cuando repercute con las mujeres. Y efectivamente, el año pasado que tuve la oportunidad de especializarme en este tema de impuestos y género, pues sí, todo esto redunda en una historia social y un tema que se ha ido delegando y se ha ido prorrogando y no se ha atendido en la manera en que debe ser atendida por el Estado. Exactamente, desafortunadamente en una sociedad machista como es la latinoamericana, se toma mucho a pie que el hombre sea el que dirige, el que mande, el que ordene y el que defina qué hacer con documentos, papeles, vida, identidad y situación fiscal, legal, laboral de la mujer, desafortunadamente, ¿no? Y más cuando llega a haber una relación ya de convivencia o de relación más allá de una simple amistad, una simple cosa de estas, se abusa de la figura precisamente en pro de evitar problemas, los hombres, y delegarlos a las mujeres, ¿no? Inmiscuirlas en problemas que en muchas ocasiones ellas ni conocimiento tienen, no saben de esto y que desafortunadamente los golpes las hacen que entren y que se vuelvan especialistas, y en muchas ocasiones son mejores que nosotros en esos aspectos y saben, aprenden muy bien. Y como tú comentaste, muy atinadamente la mujer es muy previsora, la mujer es muy ordenada, muy organizada y generalmente va un paso adelante de lo que nosotros podemos ir en el aspecto del cumplimiento, hablando de la fiscalidad, en esta parte que Así es. estamos platicando ahorita, ¿no? Y entonces Sí. se te da en Prodecon todo esto que observas, ahora que estudias tu especialidad, se te da más los elementos para que profundices en esa situación y entonces empiezas a hacer un trabajo muy interesante en cuanto a la inequidad tributaria, ¿no? Por género. Así es, efectivamente. Y de hecho, si me permites, Adelante. Marcelo, voy a Sí, compartir a pantalla. Digo, la idea es no aventarnos todo el choro como si fuera una clase, sino que ir comentando aspectos claro. importantes de por qué justamente las mujeres y los impuestos de repente están peleados en México. ¿Por qué? Porque lo decíamos hace ratito, hay una perspectiva olvidada por parte del Estado. Primero hay que tomar en cuenta, Marcelo,
que aquí hay una brecha salarial importante, no solo a nivel nacional, sino una brecha salarial a nivel mundial. Esta brecha salarial justamente habla de que hay mujeres, más mujeres que trabajan, que hacen el mismo trabajo que el hombre, pero por menos paga, ¿no? Entonces, muchos dicen, ay, eso no es cierto. Bueno, a lo mejor van a haber casos en donde hay mujeres que en donde los papeles se invierten, pero yo siempre quiero que tengan en cuenta que cuando hablamos de brecha salarial y de vulnerabilidad del factor económico de la mujer, hablamos en términos estadísticos. En términos estadísticos, la mujer sigue siendo más pobre que el hombre. Entonces, hay muchos factores que involucran esto. Está el tema, pues, que las leyes tributarias tienen un enfoque altamente androcéntrico, es decir, que el parámetro de medición es el hombre. Y ahorita vamos a ver unos ejemplos bastante interesantes que si bien no dicen como tal el hombre y todo eso, porque creo que los legisladores han cuidado que ya no se segregue en cuanto a decir o dividir hombres y mujeres, sino personas. Creo que ha habido un avance importante legislativo. Lo cierto es que cuando ves que el hecho de que quiten hombre o mujer y metan personas, no necesariamente arreglan el problema, porque tú lo decías hace ratito, sigue permeando la idiosincrasia de que desafortunadamente el hombre sigue siendo el proveedor de la casa y no contemplan a la mujer como la proveedora, porque ya hay mujeres proveedoras de la casa. Entonces, bueno, pues hay varias modalidades, ¿no? El Estado es omiso en legislar, restringir, hay estereotipos, esto viene, y a veces yo inclusive, la historia del feminismo y todo eso, si bien ahorita está sonando, lo cierto es que tampoco, o sea, los hombres y las mujeres de esta sociedad solo somos una consecuencia y el reflejo de una historia de años ya pasados, de creencias, el tema de que pues la mujer debe quedarse en casa, cuidar y hacer de comer y el hombre es proveedor, está pegado en nuestro chip inconsciente, o sea, inconscientemente pensamos, el ejecutivo, ¿no? El alto ejecutivo. O pensemos, por ejemplo, si yo te digo la palabra, un ejecutivo, ¿en qué es lo primero que se te viene a la mente? Pues se te viene a la mente un hombre, ¿no? Sí, La dirección general, pues se te viene a la mente un hombre. Entonces, y un nosotros director. no tenemos y nosotros no tenemos la culpa de eso. Es Ujú. algo que está implantada en nuestra memoria colectiva y que es nada más una consecuencia de creencias y perjuicios de años. Y entonces hay que tomar en cuenta que quienes hacen las leyes, pues personas y personas que seguimos cargando esos prejuicios, esos estereotipos, esos estigmas que vienen, pues obviamente culturalmente establecidos. Hace Qué rato tú decías, importante. sí, adelante Marcelo. No digo qué importante lo que comentas porque es verdad, intrínsecamente, a lo mejor inconscientemente, involuntariamente, pues se ha generado ese sesgo, ¿no? Hacia que se piense en la masculinidad, como el factor predominante, ¿no? Y ha sido un error importante porque afortunadamente pues ya cada vez se ven más mujeres tomando posiciones de liderazgo y de decisión. Y se ha comprobado que la mujer en el ámbito de liderazgo y decisiones es bastante efectiva y bastante productiva en comparación con el hombre, ¿no? Pero pues sí, Sí, hace falta mucho todavía, mucho tramo. Adelante, mami. sí, de hecho dicen que somos multitask. Yo la verdad a Ujú. veces siento que no, porque cuando me saturo de muchas cosas, tengo que parar un rato, pero bueno, a veces estas son cuestiones de organización, ¿no? Entonces te digo que realmente, hace rato tú lo decías, o sea, sobre todo en Latinoamérica sigue existiendo ese estigma de que la mujer en casa y el hombre en el trabajo. Y fíjate que tienes razón y te voy a poner un ejemplo muy claro. Hace algunos años, después de que se formó en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, la ONU, en donde esta misma reconoce los derechos de las mujeres,
se crea analógicamente a esta una organización que se llama la CEDAW. La CEDAW es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y ahí en esa regulación internacional se establecen parámetros y políticas por parte de los estados. Esta convención, pues obviamente para los estados que se adhieran a ella, se hace obligatorio, es decir, todos los estados, incluyendo México, que sí tiene firmado ese pacto con la CEDAW, tiene la obligación de alientar políticas públicas que puedan ofrecer condiciones de igualdad a las mujeres. Pero ¿sabes cuál fue la sorpresa cuando se crea la CEDAW? Y a mí la verdad me dejó impactada cuando lo escuché. Es que decían, o sea, cuando al principio se crea la CEDAW, se crea primero para un tema, sabemos que en el tema de los derechos humanos es netamente occidental, se crea en Europa. Los derechos humanos que nosotros somos regidos son europeos como tal. Entonces Europa empieza a avanzar, se crea la ONU, todo eso, y dice, bueno, ahora hay que avanzar hacia que la mujer ya no sea violentada ni discriminada. Y empiezan a meterse con temas de que la mujer deben eliminar las brechas salariales. Esto estamos hablando de los años 90 más o menos, cuando, cuando Europa empieza a avanzar en cuanto a la evolución de sus derechos humanos. Entonces intentan hacer una réplica en Latinoamérica para decir, oigan, ustedes las mujeres latinoamericanas también tienen derecho a salir a trabajar, a que sus derechos humanos sean protegidos, a que puedan ustedes ganar dinero, puedan tener independencia económica. Pero el derecho es muy curioso porque el derecho tiene que adaptarse a la sociedad. Hay una cuestión que le llaman derecho histórico. Entonces se dieron cuenta que aquí en Latinoamérica no podían adoptar los mismos parámetros establecidos en Europa, porque en lo que Europa decidía si la mujer ganaba menos o ganaba más, en Latinoamérica todavía tenían que luchar contra la violencia a la mujer. Es decir, tenían primero que establecer los derechos para que la mujer no sea violentada, golpeada, violada, antes de pasar a un tema económico y salarial. Sí. Entonces, pues dices, bueno, entonces lo que tuvieron que hacer por parte de la ONU y para establecer, y por eso se crean el tema de la Convención de Belém do Pará en Brasil y se empiezan a hacer todo ese tipo de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, pero porque dijeron, espérense, Latinoamérica está en una situación crítica y primero tenemos que atender la violencia física, doméstica, en donde peligra su vida, para pasar a un tema después netamente económico. Y no se ha logrado todavía ese avance en la proporción que debería de ser, porque pues seguimos viendo las estadísticas, desafortunadamente, al menos aquí en México, ya hay un altísimo índice de feminicidios al día, entonces no podemos avanzar en esa parte. Exactamente. Mientras no se cubra esa parte, va a ser muy difícil avanzar en el ámbito de la igualdad salarial o de la mejora salarial que tan necesaria es, ¿no? Para la mujer en el ámbito laboral. Sí, y justamente digo, la verdad es que seguimos en esa deconstrucción social, porque se siguen haciendo políticas públicas, la ONU, la CEDAW, todas estas convenciones para eliminar la violencia contra la mujer siguen y siguen avanzando. Y sí, por supuesto que ya hay un tema de protección de derechos políticos, económicos hacia las mujeres en Latinoamérica, pero eso ha avanzado porque tiene que seguir en el tiempo, porque los derechos no se pueden detener, tienen que ir evolucionando, pero lo cierto es que seguimos con el empuje de, oye, no nos maten, no nos peguen, entonces es un estirar y aflojar la liga de forma bastante triste, ¿no? Sí, sí, bastante Porque, triste. porque justamente aquí en esta diapositiva, las normas sociales y se continúan perfilando ciertos trabajos como no adecuados para mujeres. Hay un dinero que le llaman dinero de bolsillo
vamos a pensar en la teoría económica preponderante, es decir, la teoría general en donde no valoran el trabajo de la mujer de casa o de cuidado. Hay un dinero le llaman dinero de bolsillo y le dicen que esos ingresos no son esenciales, es decir, no hay conciencia del trabajo doméstico femenino. Es más, dicen, bueno, si tú te vas a salir a trabajar a la calle para ganar 200 pesos al día, pues mejor quédate a cuidar a los hijos porque tu dinero es un dinero de bolsillo y bueno, pues no nos va a servir de mucho, ¿no? Ujú. Entonces, por eso precisamente prefieren que la mujer se quede en casa y a esto económicamente le llaman dinero de bolsillo. La feminización de la pobreza. A mí me gusta decir mucho esto. Es un término que encontré en la especialidad porque es cierto, la pobreza es íntimamente femenino. Si bien hay hombres y mujeres pobres, pensemos, Marcelo, en una casa en donde el papá, una familia promedio, ¿no? Papá, mamá y dos hijos. Y el señor sale a trabajar y gana el salario mínimo. Con el salario mínimo, pues más o menos son como 3,000 pesos, 3,000 pesos al mes, Sí, pues tiene que mantener a los hijos y dar de comer y administrar el dinero la mujer. Pero en esa, si bien el hombre es pobre porque gana el salario mínimo, hablando en cuestiones o en términos monetarios, pues la mujer es todavía más pobre, porque en esos 3,000 pesos, pues una parte se la va a dar a ella para que se administre, le dé de comer y vea que todo alcance para la casa. ¿Y qué le va a quedar a ella para sus gastos personales? ¿Cuánto le va a quedar? sí, no, nada, nada. Exactamente. Entonces estamos hablando de que si en un círculo social el hombre es pobre, la mujer que depende de ese hombre es todavía más pobre. Sí. Y de ahí se detona la violencia doméstica, La física, depende. verbal, emocional, Exactamente. psicológica, un montón de violencias que se dan y que afectan terriblemente a la mujer, ¿no? Desgraciadamente. Así es. Y de hecho, pues bueno, la verdad es que el Estado ha hecho muy poquito trabajo en cuanto a política fiscal o política tributaria. Y aquí en este cuadro lo podemos ver. A partir de esta administración y con todo el respeto, digo, todas las administraciones dejan algo bueno y dejan algo malo, pero desafortunadamente en cuanto a términos de género y términos equitativos en cuanto a política presupuestaria, pues lo que hicieron en esta administración es recortar gastos de salud, recortar gastos de educación, servicios básicos, cerraron guarderías, cerraron temas de, ¿cómo se llama? Estancias infantiles y también de cuidado a personas mayores y todo eso. Ujú, sí. Y entonces, ¿qué provoca ese fenómeno? Provoca que las mujeres pasen más tiempo en sus roles, perpetuando esos roles de cuidado y de Ujú. crianza y de doméstica, de limpieza doméstica, y no puedan salir a trabajar. Y sí, el Estado reparte becas, reparte despensas, reparte utensilios para el hogar, pero esa beca, como ya dejé de trabajar en la calle, pues esa beca me va a servir para vivir al día, sustentando mis gastos al día, pero no me va a permitir un desarrollo profesional desde el ámbito en el que me dedique, porque tengo que quedarme en casa. Entonces, Y se está viendo un estado mm, inequitativo en género, total y sí, absolutamente. sí, porque muchos me pueden decir, pues sí, pero también, o sea, el hecho que hayan recortado guarderías y estancias infantiles o como se le llame, pues también afecta a los hombres. Pues sí, pero la tradición masculina es que el hombre tenga que salir a trabajar y la mayoría de las mujeres, pues como ya no hay quien les cuide a los hijos, pues se tienen que quedar en casa y tienen que dejar sus trabajos. ¿Cierto? Data de un tema histórico, ¿no? Si por ende el Estado adoptara una política tributaria con perspectiva de género, lo que haría es invertir en más servicios públicos como salud, transporte, en zonas pobres poner centros e instancias de cuidado. Adiós, Yuyu. Y las mujeres entonces pueden pasar más tiempo fuera de casa y pueden entonces dedicarse a trabajar.
Otra cosa que también, en la que también el Estado es totalmente omiso en preocuparse y ocuparse, es que pues básicamente no hay datos duros, no hay datos duros que digan, ah, pues tantas mujeres, por ejemplo, en el Registro Federal de Contribuyentes, tantas mujeres son empleadas domésticas, o sea, te va a decir cuántas mujeres y cuántos hombres hay en el padrón, pero no hay una búsqueda como tal en donde diga, ah, este grupo de mujeres están como empleadas domésticas. A lo mejor lo vas a encontrar, pero no lo vas a encontrar en una plataforma pública, porque el No. Estado no tiene esa información. Y no le Y al, conviene. No exacto, tiene y o no al le no, conviene. exacto, y al no tener datos duros, pues básicamente, pues, ¿cómo vamos a atender esa situación emergente, no? Nos enfrentamos durante toda la historia a estados misóginos, Así es. totalmente. Así es, Marcelo. Y esto pues ya lo acabo de decir. ¿A qué se debe la feminización de las pobrezas? Bueno, pues más de un tercio de las niñas abandona la escuela, no estudia ni trabaja, entonces se queda en casa. Esto provoca también ciertos abusos en ellas, Sí. acosos, violaciones. El trabajo doméstico pues básicamente es mucho mayor en contraste con el de los hombres. Y otra cosa que me impactó es que aunque las mujeres realizan el 66% del trabajo mundial, Marcelo, en el solo el 1%, ahí se me fue más bien, dice, solo poseen el 10% de los ingresos y el 1% de la propiedad en el mundo. Sí, porque el trabajo es gratuito, trabajan en casa. Exactamente. La teoría económica preponderantemente que no ve con perspectiva de género, ni siquiera tiene en cuenta que el trabajo de casa o de cuidado tiene un valor económico que incide en el crecimiento mundial. ¿Por qué? Porque alguien tiene que hacer, vamos a decirlo, y no es porque sea así, pero alguien siempre tiene que hacer el trabajo sucio. Y el trabajo de cuidado y los roles de crianza lo hacen la mayoría de las mujeres para que los hombres salgan a trabajar y entonces con su trabajo creen crecimiento económico. Pero el trabajo de ellas no está dimensionado y no está valorado dentro de la teoría del desarrollo económico. Sí, yo creo que ahí está faltando un término que no se ha tomado en cuenta, que es el ahorro, Así que es, genera este apoyo que así da es, las personas que trabajan en casa, que no pueden salir a generar ingresos, pero que generan un ahorro a la familia. Y ese ahorro exactamente, se tendría que reportar en bienestar. así es. ¿Y dónde está el bienestar? Bueno, Así es, Marcelo. Y bueno, la verdad es que todo esto, ¿qué es lo que provoca? Provoca un círculo vicioso, las mujeres siguen teniendo bajos niveles adquisitivos, no tienen propiedad, no tienen baja educación y, y no se dan cuenta que realmente, pues, las mujeres que salen a trabajar de repente dicen, ay, tú trabajas, pero tu esposo te mantiene. O sea, tú no tienes necesidad de trabajar. Bueno, las mujeres no siempre trabajamos por necesidad, ¿no? A veces las mujeres trabajamos porque tenemos conocimientos técnicos, científicos, porque somos una fuerza productiva, porque somos una fuente de conocimiento, o podemos sí trabajar por necesidad porque necesitamos el dinero, pero también como fuente de autorrealización personal. Entonces, no necesariamente está combinado con un tema de dinero. Somos pocas las mujeres que podemos tener esa elección en nuestra vida y ahora sí que vamos a decirlo así, suena feo, pero sí somos del poco cúmulo de privilegiadas que tenemos la opción de trabajar, disfrutar lo que hacemos y pues tener esa autorrealización personal. practicar la elección, Así es, que es muy así. importante, y la libertad. Así es, Marcelo. Y bueno, pues ya entrando al tema de contribuciones, por aquí me tomé la libertad de elegir algunas situaciones en donde se ve muy marcada la inequidad en cuanto al género cuando hablamos de contribuciones. Porque, bueno, aquí sí me gustaría empezar
recordando o diciendo para los que no están muy relacionados con el tema de las contribuciones, que todo este mundo de contribuciones, es decir, no son impuestos como tal, sí son impuestos, pero el impuesto es la especie. El género se le llama contribuciones y las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Dentro del tema de los impuestos, vamos a encontrar algunas situaciones que están implícitamente las deducciones que tienen incidencia en cuanto al bolsillo de la mujer al momento de su aplicación. Pero antes de pasar a eso, me gustaría recordar que básicamente los principios constitucionales, pues dice nuestra máxima norma en nuestro país, que cuando alguien paga impuestos, que todos los contribuyentes, todos los que pertenecemos, residimos en México y que tenemos una fuente de riqueza en México o somos mexicanos como tal, debemos contribuir para los gastos públicos de la Federación, Distrito Federal, el Estado y el municipio bajo 3 principios: de forma proporcional, equitativa y en la forma en que dispongan las leyes. Es decir, proporcional en función a mi capacidad económica, aportando algo justo y adecuado a lo que gano. Equidad, tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Es ahí donde nos están fallando en el tema de las mujeres. Por eso me gusta poner esta imagen aquí en la diapositiva que dice, ay, la igualdad, pues sí, a todos le das lo mismo, pero no todos tienen el mismo Necesidad. aprovechamiento de la herramienta, ¿no? Ujú. Y en cambio la equidad, pues sí, es valorar la situación particular de cada quien y ver qué le puedes ofrecer. No es lo mismo que le cobres un impuesto alto a una empresa grande a que se lo cobres a una emprendedora que todavía está iniciando, ¿no? Entonces, eh, por ahí es donde falla el Estado. Sí, Y debería de ser el que aporta más, paga más. El que exactamente, genera más, paga más. exactamente. El que esté bajo este supuesto, se le va a aplicar esta ley. Pero, Que esté bajo este supuesto, pero otra ley. ¿cuántos años tuvimos acuerdos discrecionales en este país que Sí, permitieron fugas y fugas y fugas impresionantes de recursos tan necesarios? Pero bueno, sí, o sea, al final de cuentas creo que esta historia de la inequidad no ha sido atendida por muchos años, ¿no? No ha sido, vamos a decir, desde la creación de nuestro país hasta la fecha siguen habiendo puntos de alerta. Y bueno, ahora sí que donde lo empezamos a palpar, hablando ya de administraciones muchas pasadas, lo vemos en el tema de las aportaciones de seguridad social. El artículo 111 de la Ley de Seguridad Social dice que, pues bueno, los tipos de régimen obligatorio que debe tener una persona cuando es un trabajador y está inscrita propiamente al Seguro Social: riesgo de trabajo, enfermedades y maternidad, guarderías y prestaciones sociales. Entonces, aquí nos damos cuenta que justamente el de enfermedades y maternidad y el de guarderías y prestaciones sociales antes era un tema únicamente atendible para las trabajadoras o madres trabajadoras. O sea, esto ya cambió. Ya tengo que decir que ya la ley del Seguro Social y en cuanto a estos temas ya han ido mejorando. Pero antes, por ejemplo, pues se embarazaba la mujer, tenía al bebé y al papá no le daban lo que ahorita es los días de paternidad, ¿no? Ahorita me parece, empezaron dándole 3 días, ahorita ya les dan una semana. sí, A la así es. mujer le dan 3 meses. Entonces, Pero últimamente se ha discutido mucho sobre si que le den una semana al hombre es suficiente o no. Yo digo que no es suficiente, porque ¿qué pasa? Todo esto tiene un efecto, o sea, cuando hay una norma que sea inequitativa, eh, con la mujer, también lo es con el hombre. O cuando hay una norma que es inequitativa con el hombre, también lo es con la mujer. Ambos puntos se encuentran y ahorita te voy a poner un ejemplo. Una pareja
que es un matrimonio recién casados, acaban de tener a su bebé, y entonces a ella le dan 3 meses de maternidad y a él le dan una semana, pero ella está sola. Entonces, si tú, una semana no es suficiente para que la mujer se reponga después de su parto, de la modalidad que haya sido, entonces Ujú. después de una semana ella se tiene que levantar, cuidar, ya no tiene la ayuda o la colaboración paterna porque el hombre tiene que regresar a trabajar. Así. Entonces, creo que siguen habiendo puntos en donde pues sí, se afecta al hombre, pero también a la mujer y viceversa, ¿no? Y el tema de las guarderías y prestaciones sociales también. Antes, o sea, en su momento tuvieron que haber una serie de amparos en donde le decías, no le des solo el efecto de guardería a la mujer, Ajá. también dárselo al hombre, porque hay papás que son papás solteros o que no tienen a quien les cuide, y aunque sean en menor proporción, los hay. Ujú. Entonces hay un tema inequitativo en esta parte. O bueno, mujeres que salen a trabajar, hombres que salen a trabajar, a la mujer a veces no le dan seguridad social, al hombre sí, pero no puede ejercer, en ese momento no puede ejercer el tema de la guardería porque no tenía el derecho como tal en la ley. Ya se modificó, ya existe este derecho para mujeres y para hombres, pero ha sido algo que se ha tenido que modificar a través del tiempo. Sí. Pasa con el tema de las jubilaciones o pensiones que antes no se le reconocía a la concubina o no se le reconocía como tal al hombre para la pensión a la mujer. Entonces, en este tema de seguridad social, creo que fueron los primeros índices que fueron ahí demandándose y que se han ido modificando con el tiempo. Sí, sí, ha habido impactos muy interesantes en la seguridad social para poder ir dando la equidad, ¿no? Y la igualdad que tanto se reclama. Y como bien comentas, Pame, estamos lejos, pero por lo menos ya ha habido indicios, ¿no? De buena voluntad. A veces las cuestiones son de voluntad y ya se empieza a observar buena voluntad en algunos elementos, ¿no? Así es, Marcelo. Y de hecho, pues bueno, yo creo que si nos ponemos a analizar detenidamente la ley de seguridad social, por ahí podemos encontrar algunas otras lagunas y áreas de oportunidad. Ujú. Y bueno, ahora, en cuanto al tema del impuesto sobre la renta, ya entrando al tema ya de impuestos, este impuesto es un impuesto directo que se gana sobre lo obtenido, o sea, grava la riqueza, como tú sabes, Marcelo. Es decir, en la medida en la que yo gane, pues voy a pagar mi impuesto sobre la renta. Pero, ¿qué pasa cuando, cuando hablamos del tema de las deducciones? Las deducciones se aplican en relación a a la proporción de los ingresos. Entonces, si yo gano menos, pues obviamente voy a deducir menos. ¿Por qué? Porque básicamente estos límites pues van en función a las utilidades de cada persona, al incremento patrimonial. Y si estamos hablando que en México hay 44 millones de mujeres que están pobres y cada día este porcentaje es mucho más alto, dicen que ha ido creciendo el 1,8 con relación al 2018, pues entonces una mujer que gana poco, pues obviamente las deducciones van a ser menores. Ujú. Ahora, este impuesto tampoco distingue ingresos por subsistencia vital, el llamado mínimo vital. A veces las personas pueden ganar el salario mínimo, pero aunque ganen el salario mínimo y con eso nada más tengan para cubrir los gastos indispensables, aún así se les va a descontar el impuesto sobre la renta en su comprobante de nómina. Entonces, creo que esta situación, o sea, el mínimo vital es un caso que ha sido definido por la Corte que dice que en relación al gasto mensual, en donde se incluye la canasta básica alimentaria, la no alimentaria, el vestido, la vivienda, la salud y el esparcimiento, pues es un derecho humano. Y la Corte ha definido que si una persona no tiene básicamente para cubrir este mínimo vital, pues no tendría la obligación como tal de pagar un impuesto atendiendo a ciertas características, obviamente no en todos los casos. Entonces, bueno, ha sido casos muy sui generis que de repente la Corte ha definido, pero creo que esta parte del mínimo vital todavía no está contemplada en nuestra ley del impuesto sobre la renta. No, no, totalmente no. Y en seguridad social tampoco.
Exactamente. Tampoco en seguridad social está contemplado un mínimo vital. Y ahora, por ejemplo, que Así, hay nuevas actividades como, por ejemplo, la proliferación del comercio electrónico y todo esto, que hace falta regular todo ese tipo de cuestiones que ya se han ido regulando, pero todavía estamos faltos de esa cereza del pastel, que es el mínimo vital. Ese sería el cereza del pastel. así es, Marcelo. Y bueno, ahora sí que entrando al tema de deducciones, pues a mí la verdad es que este sesgo de deducciones personales, eh, básicamente, pues no tiene una catalogación en cuanto a gastos de mujeres y hombres, y no lo debería de haber. O sea, en un mundo ideal no lo debería de haber, pero pensando que ya no existe una brecha salarial, que ya las mujeres han alcanzado un porcentaje en estadísticas que ganen o se equiparen al salario o a las ganancias obtenidas también por hombres, pues realmente dices, bueno, es que es un tema de impuestos, las mujeres también deben de pagar, sí, pero creo que en el tema de deducciones se han visto muy poquitas cosas. Por ejemplo, en el caso, dice, los datos más recientes, imagínate, fueron del 2015, a pesar de que el SAT se comprometió a actualizar sus datos en el 2017, la verdad es que todavía no hay como tal una, datos duros recientes. Estamos hablando que los más recientes son de hace, ¿qué? 8 años, más o menos. Sí, ya, 7, 8 años. Y aquí en este cuadro me llamó la atención porque habla del porcentaje de mujeres y hombres en comparativa con sus ingresos. Por ejemplo, veamos el número 1. Dice mujeres 42.7, hombres 57.3 en cuanto al registro en el RFC. Y dice ingreso promedio aquí. Las mujeres ganan 19,282 y el promedio de los hombres 19,545, unos pesos más ganan los hombres. Y luego dice deducción promedio de hombres y mujeres. Las mujeres deducen más que los hombres, 1,151 y los hombres 1,143. Es decir, las mujeres son más consumidoras, gastan más que Sí, los hombres y en atención a eso deducen más. Pero esto tiene una razón y creo que tú ya te la hueles, Marcelo. Esto tiene una razón y es atendiendo justamente a que las mujeres pues siempre toman el rol de crianza. Si el niño se enferma, tiene que llevarlo al doctor. Si al niño le duele la muela, tiene que llevarlo al dentista. Y a veces sí, los papás forman parte de esos gastos, pero a veces los papás están tan enrolados en sus temas, en su trabajo, y si la mujer tiene su propio dinero, va, lo paga, no pregunta, pide la factura y hace la deducción. sí. O el abuelito, o el abuelito o la abuelita se enfermó, pues también. Entonces, a esto se debe mucho el tema de la, este, del tema en relación con los gastos y las deducciones. Eh, bueno, no me gustaría entrar, me gustaría más entrar al tema del tipo de deducciones fiscales y donde nosotros vemos que puede haber esta área de oportunidad en atención al tiempo que ya tenemos. Y Sí, tú me claro. vas diciendo, dice, Adelante, adelante. por ejemplo, las deducciones, esta es otra cosa que impactó mucho, si no me equivoco, fue por ahí del 2015, y la verdad es que no recuerdo el dato, pero hubo una reforma que se hizo el artículo 151 de la ley del impuesto sobre la renta que habla de las deducciones personales, en donde ya se dijo el legislador que básicamente las deducciones van a tener un tope, que es el de básicamente el de las 5 UMAS, Ujú. o el tema del 15% sobre el total de los ingresos obtenidos. Así es. No puedes deducir más de eso. Esto es totalmente desproporcional, no solo para las mujeres, digo, sí puede afectar más a las mujeres porque son las que ganan menos, pero afecta en general a todas las personas, porque una persona que gana 100,000 pesos solo puede deducir 15,000 pesos y una persona que gana 1,000,000 de pesos puede deducir ¿cuántos? 150,000 pesos, ¿no? Funciona bien. Entonces,
en función a que ganas más, pues vas a poder gastar más. Es cierto, pero vas a poder deducir más y amortiguar o disminuir la base sobre la que se te va a pagar el impuesto. Entonces, esto, pues inclusive cuando yo estaba en Prodecon, me acuerdo que presentamos un montón de amparos, pero la segunda sala de la Corte dijo que no era un tema inconstitucional porque no eran deducciones estructurales. Entonces, nos quedamos con ese regalito de la Corte y decimos, bueno, ¿qué voy a poder deducir? Gastos médicos, dentales, hospitalarios, funerarios, gastos por psicólogo, nutriólogo, gastos por lentes de aumento, créditos hipotecarios, donativos, aportaciones de retiro y complementarias. Y las deducciones autorizadas, pues bien lo sabemos, son otras cosas que entra dentro de nuestro negocio para la subsistencia de nuestro modelo de negocio o de nuestros ingresos. Pero las deducciones personales pues son propiamente nuestras. Bueno, ahora con el reciclo tampoco podemos hacer deducciones personales. Bueno, esto es lo que les decía hace ratito acerca del tope, pero me llamó mucho la atención, Marcelo, viendo el tema del tope de deducciones en cuanto al beneficio del decreto para poder deducir el tema de las colegiaturas. Aquí este decreto pues básicamente dice que tú puedes deducir las colegiaturas cuando tus hijos no van a escuela ¿Pública? privada, cuando no van a escuela pública, Ujú. y este tope de deducciones es por alumno. Aquí está el límite, en preescolar 14,000, en primaria 12,000, un poquito más, secundaria, profesional técnico y bachillerato. Pero este artículo de este decreto, que ya tiene algo de tiempo, ya es algo viejito, pero sigue vigente, en su artículo tercero dice que la cantidad que se podrá disminuir en los términos del artículo primero, es decir, de este tope, no excederá por cada una de las personas a que se refiere el citado artículo. Y más adelante, en este artículo primero, dice, se otorga un estímulo fiscal a las personas físicas residentes, inshallah, esa era la palabra, el estímulo. Sin embargo, si leemos más adelantito, no sé si pueden ver el cursor, Ujú. dice, por los pagos por servicio de enseñanza correspondientes a los tipos de educación básico y medio superior a que se refiere la Ley General de Educación, efectuadas por el contribuyente para sí, para su cónyuge o para la persona con la que viva en concubinato y para sus ascendientes o descendientes en línea recta. O sea, si alguna de estas personas que tú vamos a pensar que llevan un tipo de educación como las que mencionábamos, las Ujú. puedes hacer deducibles en línea recta, ascendente o descendente. Pero luego dice, siempre que el cónyuge, concubino, ascendiente o descendiente de que se trate, no perciba durante el año calendario ingreso en cantidad igual o superior a la que resulte de calcular el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente. Entonces, ahorita más o menos son como 35,000 pesos. Y se cumpla con lo siguiente, y vienen los requisitos. ¿Qué nos está diciendo este decreto? Nos está diciendo que Pero no. básicamente uno de los dos tiene que optar por la deducción. Ujú. Así es. Y aparte están Eh, omitiendo la educación superior, Exactamente. porque mucha gente estudia en escuela, universidad, en escuelas particulares, porque el Estado no te puede dar la educación superior gratuita o a bajo costo. Exacto. Y dónde está la educación superior? Y pensemos en una pareja en la que los dos trabajan y básicamente no sé, la mujer o el hombre, algunos llevan a cabo también un tipo de educación o los dos trabajan y quieren hacer valer el tema de sus deducciones, pues básicamente si uno gana más de 35,000 pesos en el año, Ya no. ya, ya uno de los dos va a tener que renunciar a poder hacer sus deducciones en cuanto a colegiaturas. ¿Y quién Sí. crees que va a ganar normalmente menos? Pues la mujer, desafortunadamente. Sí, entonces yo creo que este estímulo fiscal
en cuanto al pago de colegiaturas, lo dije, si no me equivoco, es un estímulo del 2013, 2015, no me acuerdo ahorita del dato, ya es un estímulo que salió mediante un decreto, algo viejo. Creo que tendríamos que ya darle otro giro, refrescarlo, porque sí me parece que tiene ahí un tema en donde están discriminando a la parte que gana menos, Sí, a la parte que gana menos. sí, totalmente. Ujú. Y bueno, deducciones con perspectiva de género. Hay deducciones que no se están tomando en cuenta, como el tema de los anticonceptivos, guardería para los niños o para los adultos mayores, el tema, ya lo dijimos, de la educación por separado. Entonces, eh, eh, la política tributaria se aplica a todos, pero normalmente, o tanto el hombre como la mujer se pueden ver beneficiados. Pero si tú haces una política tributaria con equidad, normalmente las mujeres se van a ver más beneficiadas en atención a sus roles de género. Por eso digo, a nadie nos afecta que de repente a las mujeres se le den ciertos parámetros y ahorita lo vamos a ver con el tema de la, aquí está, con el tema de del IVA, en donde básicamente sabemos que para este año ya se aprobó el tema de tasar al 0% los productos de higiene menstrual. Entonces, esta parte, pues a todos va a afectar y ahorita a todos va a beneficiar o beneficia. ¿Por qué? ¿Por qué tasa cero y no exento? Realmente esta aplicación de tasa cero tiene el mismo efecto legal que la tasa del 16. Nada más que pues al momento de hacer el cálculo, pues normalmente pues puede que te salga más un tema de saldo a favor o que puedas por ahí acreditar el impuesto. Entonces, si pensemos, yo soy una empresa grande, una maquiladora que tiene muchas trabajadoras y le quiero dar como parte de sus prestaciones o beneficios laborales el que en el baño tengan productos de higiene menstrual, yo lo compro a tasa cero y como parte de mis gastos, luego puedo acreditar ese IVA o puedo obtener un saldo a favor. Entonces, el beneficio de la política tributaria no solo beneficia a las mujeres, beneficia en general a toda la sociedad por todo lo que podemos hacer, Sí, ¿no? da un movimiento de dinero, una generación de rotación económica bastante importante. Exactamente. Exactamente. Y bueno, hay que mencionar que esta exposición de motivos de la reforma de IVA llama bastante la atención porque justamente habla de que pues se atendió a un tema de discriminación por cuestión biológica, inherente, innegable hacia las mujeres, una falta de educación, o sea, es decir, las mujeres en edad ya de desarrollo, pues dejaban, sobre todo en las poblaciones indígenas, en donde no tienen recursos para productos de higiene menstrual, pues dejaban de acudir a la escuela durante su periodo y esto provocaba que se queden en casa, que abandonan la escuela, que sufran violencia en la casa o que contraigan matrimonio a temprana edad. Ujú. Aquí, nomás como dato, si hay que tener en cuenta que olvidaron desgravar también los productos de limpieza femenina, que también son parte de todo este círculo, ¿no? Ahora sí que bueno, eso fue en cuanto a IVA. En cuanto a IEPS, la verdad, no tengo mucho que decir más que casos relacionados con personas, pequeños contribuyentes, RIF, pues, no sé, personas que atienden tienditas que normalmente, por ejemplo, las mujeres que venden el jugo de la esquina, en donde muchas veces el SAT pues les tasa como el pago de IEPS y básicamente no valora que ese tipo de productos no necesariamente están grabados con IEPS y luego ahí vienen las multas, los apercibimientos, los requerimientos y viene un tema de sanciones. Es el tema que creo que el Estado tendría que cuidar a esos pequeños contribuyentes que se dedican a este tipo de vender jugos de la esquina o de repente una señora que tenía una maquinita de esas de maquinita fuera de su tiendita donde metías monedas, pues le decían que jugaba, que hacía juegos de apuestas y Ah, sí, sorteos y sí. ahí va con la multa. Yo creo que esa es la parte nada más que tendrían que cuidar. Y bueno, casos que también hemos tenido en donde
pues no se le toma como gastos personales o gastos médicos o de asistencia para fecundación in vitro, casos células madre y bueno, entre otras cosas. La verdad, Marcelo, es que creo que ya nos acabamos el tiempo. No sé si aquí tienes alguna duda, quieres que revisemos algo. Yo, por último, nomás me gustaría decir que si la política fiscal protege justamente el patrimonio de una mujer, no solo protege el patrimonio de las mujeres, sino que también va a proteger el patrimonio de los hijos y de las personas que las rodean, porque pues cumplen también esa función de matriarcado dentro de un círculo familiar. Entonces es importante que el Estado atienda urgentemente este tipo de políticas enfocadas hacia una perspectiva de género. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Y hay muchos elementos, si tuviéramos muchas horas más, tendríamos muchos más elementos que Pamela nos podría ir presentando de inequidades, de áreas de oportunidad que se tienen para poder ir mejorando en todo esto. Y al final de cuentas, pues como bien dice la frase que por ahí nos coloca en su cierre de su presentación, no, ninguna ley o política debe negar a las mujeres la plena ciudadanía, la misma oportunidad de aspirar, lograr, participar y contribuir a la sociedad en función de sus talentos y sus capacidades individuales. Eso es lo más importante. Así Eso es. es lo más importante. El talento debe de prevalecer para que todo sea más justo y equitativo. Y aquí en esta charla hemos tenido la muestra con una mujer altamente talentosa, altamente brillante, con amplísima experiencia y que nos ha permitido dar un breve recorrido por ciertos elementos y para tratar de entender mejor lo que significa la defensa de los derechos humanos en base a la equidad, que eso es importante, y a la igualdad. Y ella es una precursora junto con su socia, su despacho, en estos temas, por lo cual me encuentro muy contento de poder estar en contacto con ellas, poderlas conocer y poder profundizar en el intercambio y en la interacción, porque esto se debe de escuchar y se debe escuchar fuerte y se debe escuchar mucho todo este tipo de trabajos que Pamela y su equipo realizan en Yakuri Boutique Legal, que es el lugar donde ustedes la pueden encontrar. Ahí ella les puede asesorar perfectamente. Ustedes tienen en la pantalla pues los datos para poder localizar a Pamela y a su socia, Perlia, ¿verdad? Perlia Ferlia Jacobo. Jacobo, sí. Ellas dos son las integrantes principales de Yakuri Boutique Legal y ellas están haciendo un trabajo muy interesante, muy amplio en ese aspecto de la igualdad y la equidad tributaria, la no discriminación tributaria y seguramente nos seguirán dando mucha nota, seguramente seguirán viéndose y seguirán aportándole a nuestro hermoso país en la parte fiscal y este modelo que ellas están creando, que es muy interesante, causados por PAME, seguramente se va a replicar en otros lugares y ya va a ser puntal de este trabajo muy interesante acerca de la equidad y la igualdad en la tributación. Pues yo te quiero agradecer. Preguntas, pues hemos ido llegando sobre la marcha todos los elementos, haciendo puntualizaciones. Preguntas hay muchas, cuestiones hay muchas, pero vamos a invitar a las personas, si te parece bien, que el día y la hora que encuentren en esta charla, si tienen alguna duda, alguna pregunta específica o particular, puedan contactar a PAME a su correo electrónico, ahí lo tienen ustedes, para que la puedan contactar. Y ustedes, o en la página web de Yakuri también, ahí la pueden Sí, contactar, para que puedan hacer su pregunta específica. Ya con ella y su equipo con mucho gusto les van a atender. Y ya si hay necesidad de hacer algunas sesiones más amplias, bueno, ya se los darán a conocer y ya platicarán si hay necesidad de hacer cosas más amplias. Pero de entrada, ellas están abiertas y dispuestas siempre a ayudar, a apoyar, como bien han escuchado. Ha sido muchos años una defensora de los contribuyentes. Ha aprendido a tomar la bandera de defender al contribuyente, hombre y mujer, y ha encontrado esta inequidad. Y por eso está desarrollando
muy, muy bello trabajo de lograr promover la igualdad y la equidad, que es muy importante. Pame, ¿alguna Así es, consideración final Marcelo. que nos quieras regalar? No, pues nada más yo les agradezco que su espacio, si es de interés este tema y cualquier otro tema relacionado con la defensa de los contribuyentes, problemas con autoridades fiscales, también ahí me pueden contactar o pueden seguirnos en nuestras redes sociales también, que es www.hakuri.mx, o en Facebook estamos como Hakuri Boutique Legal. Ahí denle like a nuestras redes sociales y también ahí constantemente estamos sacando información fiscal, información de todo este tipo de derechos, para mantenerlos actualizados, y claro que estamos a la orden junto con mis demás socios. Así es, y cada 15 días también Hakuri Boutique Legal publica charlas, pláticas de asesoría, de orientación para aquellas personas que requieran conocer sobre temas que ellas van, ellos, todo el equipo van proponiendo, y cada 15 días, si no estoy mal en mi recuerdo, van haciendo este tipo de presentaciones. Así que sean pendientes cada 15 días. Cuando encuentro algo, pues lo voy compartiendo en mis redes también para que ustedes lo puedan ver, pero ahí está Hakuri Boutique Legal para que lo puedan seguir y podamos hacer una gran comunidad, una gran fuerza. Eso es lo importante. Claro que sí. Para pues, ayudar al gobierno a entender que pues hay que, del color que sea y del sabor que sea, que hay que llevar todo por la derecha y hay que ser justos con lo justo. Nada más, es lo único que se pide. Así es, Marcelo. Pues estamos a la orden y muchísimas gracias a todos y a todo tu auditorio. Y pues seguramente en próximas fechas tendremos la oportunidad de que Pamela Cuevas vuelva a estar con nosotros y nos platique otro tema, otra cuestión, porque ahorita hay mucha tela de dónde cortar, Sí, mucha tela de dónde cortar, tan solo el balazo en el pie que se dio el SAT en últimos días y que tuvo que retractarse del error que cometió. Entonces, se tuvo que retractar. Ese sería un buen tema para platicar en una próxima oportunidad. Pero bueno, sí es. seguramente por aquí vamos a contar con ella, con su socia y los demás socios de Hakuri, que amablemente nos van a ir acompañando poco a poco en este espacio, para que todos vayamos haciendo una gran comunidad y vayamos aprendiendo y aportando todos, que es lo importante. Pamela, Yes. ¿en dónde te encuentras ahorita? ¿En qué ciudad? Estoy en Aguascalientes, pero nuestro despacho, pues mis socios están dispersados: Ciudad de México, Querétaro, Guadalajara. Así que cualquier persona que nos escuche desde cualquier parte del Bajío o del país, pues aquí estamos a la orden. Así es, y también con su servidor pueden contactar para poder poner en contacto con Pamela. Si les es interesante el trabajo que ella hace, también podemos enlazarnos con ella con mucho gusto para que pueda asesorarlos en materia fiscal. Es amplio el equipo que ella maneja y les puede atender con mucho gusto para que lo podamos enlazar con todo el gusto Así del es. mundo. Vale, pues Pamela, muchas gracias por recibirnos en Aguascalientes, dice la canción. Entonces, Aguascalientes, sí. en el centro de nuestro bello país. A todas las personas, hombres y mujeres, a todas y a todos, hablando de igualdad y de equidad. Muchas gracias por recibirnos. Buenos días, tardes, noches, madrugadas, el día y hora en que encuentren esta charla. Ojalá les sea de utilidad. Si es así, compártanla. Compartan para que más personas puedan recibir esta información, ya que pues entre más conozcamos, más fuertes seremos y mejores respuestas podremos darle a la vida, en la parte económica, tributaria, fiscal, social, personal, en lo que sea. Eso es lo importante. Gracias, Pamela, muy amable por recibirme. Prontito espero tenerte por aquí nuevamente. Muy amable. A ti, Marcelo, muchas gracias. Estamos a la orden. Y a todos y a todas, muchas gracias por recibirnos y estén pendientes porque próximamente una nueva persona interesante, tema interesante en este diálogo entre Mentes Libres desde Teciutlán, Puebla, México. Marcelo Hernández Méndez les agradece el favor de acompañarnos y los esperamos en una próxima oportunidad. Gracias, Pami. Cuídate mucho. A ustedes, a ti, Marcelo, gracias. Hasta luego. Y bendiciones para todos. Muchas gracias. Gracias.